Bienvenidos a Tu Vida con Más Estilo, nuestro nuevo podcast de estilo digital disponible en Spotify y también en YouTube. Soy Fabio Andrés López, saludándolos con el mayor gusto de siempre para presentarles un episodio más, un nuevo capítulo de análisis con mucho respeto, basado en una exhaustiva investigación que hemos hecho, porque la invitada que les tengo es una gran amiga, colega, compañera, mejor dicho, es una parcera, como decimos los colombianos, que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas como son, con la verdad, y que está fomentando el sentido humano del periodismo. Marcela Zuluaga, más conocida en el mundo digital como Mandarina Zuluaga, bienvenida a Tu Vida con Más Estilo. ¿Cómo estás? Hola Fabio, bien, muchas gracias, gracias por la invitación y estoy bien, en general bien, atenta, digamos, a las discusiones, a todo el tema del periodismo, a todo el tema pues, de los derechos humanos y en general pues a la actualidad colombiana que siempre está bastante movida. Efectivamente, la actualidad colombiana que siempre está movida, no solamente por los tantos temblores que ha habido en estos últimos días, sino también por muchas controversias polémicas de políticos, de gente de la clase alta, mejor dicho, de todo, ahí en este bello país del Sagrado Corazón como nos caracteriza. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis, digamos que nos metimos en los zapatos o nos seguimos metiendo en los zapatos de la gente, de la humana, más que todo con las mujeres. En este caso, periodistas, mujeres colombianas que la están sacando del estadio, que ahora está tan de moda el tema del empoderamiento femenino. Fíjese ahorita cómo ya hace poquitos días se posicionó la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le expresamos nuestras mayores felicitaciones y nuestros más calurosos saludos. Y bueno, las mujeres, como dice Shakira, las mujeres ya no lloran, ya facturan. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una iniciativa que es liderada también por una reconocida periodista de El Tiempo, doña Ginette Bedoya, a quien también le enviamos un caluroso saludo. Ella vivió en carne propia esa dura experiencia como periodista, como mujer, esa violencia que estamos cansadísimos de escuchar las noticias, amenazas a las parejas sentimentales, violencia intrafamiliar, estamos mermados de tanta violencia. Y por eso la señora Ginette, hace más de 15 años, dio la iniciativa de No es hora de callar y ha sido materializado con un fondo No es hora de callar que fue instalada en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional en Bogotá para ayudar a prevenir, proteger y asistir a las mujeres periodistas colombianas víctimas de violencia de género. Y Mandarina Zuluaga también tiene sus puntos de opinión porque también se ha puesto a investigar muchísimas cosas sobre este tema de el fondo no es hora de callar. Mi estimada Mandarina, cuéntanos un poco cómo viste esta aprobación de este fondo por parte del gobierno colombiano. Pues me parece bastante importante, es relevante en el sentido del contexto que tú ya mencionaste, tanto de violencia en general que tenemos altos índices de feminicidio, lastimosamente, la violencia de género o violencia contra las mujeres. Y pues que esta ley que se instauró en nuestro país el pasado mes de septiembre, el 9 de septiembre, con la ley Ujú. 2358, que es de junio del 2024, con el fondo que viene indicado, fondo No es hora de callar, pues es una importante iniciativa en ese caso, acompañar, visibilizar y generar, digamos, recursos, no solamente de dinero, sino también, por ejemplo, acompañamiento judicial, jurídico, psicológico y acompañamiento general a todas estas mujeres en el marco del conflicto armado colombiano han sido víctimas de violencia sexual, así como lo Mm. fue lastimosamente la colega Ginette Bedoya en medio de unas investigaciones. Ella fue víctima de violación, tortura en una cárcel a manos de un paramilitar
que estaba condenado y pues que ella estaba haciendo una investigación. Entonces, en el medio de su trabajo, en el medio de su quehacer periodístico, pues lastimosamente fue víctima, y de esto ella empieza a hablar hacia países como en España, empieza a hablar sobre toda esta iniciativa de lo que le sucedió a ella. De hecho, la primera vez que contó hacia un escenario externo fue en Madrid, y pues empezó a generar todo un sinómeno de aliados, por decirlo de alguna manera, que se fueron uniendo hacia esta iniciativa, que hoy por hoy se convierte en un fondo aprobado por el gobierno nacional, que es una iniciativa que muy seguramente va a tener, digamos, más, más aliados, porque ya tiene aliados, por ejemplo, en USAID, en la ONU, en iniciativas nacionales como la FLIP, que es la Federación, en este caso para la libertad de prensa, también iniciativas de mujeres como Cisma Mujer, que es una iniciativa bastante importante que acompaña esos procesos de violencia a la mujer. Tienes muy buenos datos, y pues que a la hora de investigar, por ejemplo, casos de violencia sexual o casos de violencia contra las mujeres, es una de las entidades como Cisma Mujer que tienen esas cifras también dateadas. Entonces, eso es importante porque hay organizaciones como no solamente de la yo- ciudadanía civil, sino también entidades como embajadas, como USAID, que pertenece a los Estados Unidos, pero Suecia, así a través de fondos multinacionales, han intervenido, digamos, con bastantes dinero, lo cual es relevante, pero también iniciativas como, por ejemplo, medios de comunicación como el tuyo, que buscan visibilizar. Tenemos el tiempo al que pertenece Ginette Bedoya y también el New York Times, que no solamente estos fondos requieren dinero, aportes monetarios, sino también esa visibilización y ese acompañamiento de la ciudadanía civil. Por ejemplo, en septiembre, cuando se hizo el lanzamiento, había ollas comunitarias, por ejemplo, en Leticia, no sé si sabías, que se reunieron mujeres, hicieron esta olla comunitaria para acompañar la transmisión. Esa transmisión también la acompañó Claudia Julieta Duque, quien es otra colega que ya estaba haciendo investigaciones alrededor del tema del asesinato y el magnicidio de Jaime Garzón, y ella fue víctima también de tortura, secuestro y pues de amenazas constantes por parte del DAS. Y en ese momento, pues ahorita por fin fue condenado uno de sus, digamos, el director del DAS en su momento, y pues también es alguien que no está dispuesta a callarse, está dispuesta a seguir haciendo denuncias desde el periodismo como mujer, como legado de lo que significa ser periodismo, un periodismo ético, un periodismo que denuncia, un periodismo que, como tú lo dijiste, no tiene péndulos en la lengua para ir a hablar lo que toque hablar y denunciar sin importar el gobierno de turno en el que esté, sino directamente a saber hacer un periodismo que muestre incluso lo bueno o lo malo en el momento en el que estemos. Marcela, efectivamente tú estabas hablando de la parte financiera del fondo No es hora de callar, que tendrá un presupuesto inicial de $500.000 anuales, que se renuevan cada año para, valga la redundancia, financiar programas a nivel nacional, departamental y municipal. Entre sus principales funciones se encuentra la inversión en la prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas, además de la financiación e investigaciones sobre tipos de violencia de género que enfrentan en su labor. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta muy sincera. ¿Vale la pena hacer este tipo de inversiones y es viable que se vean los resultados con el dinero que el señor presidente Petro, que a esta hora no se ha disculpado, porque no he visto ninguna disculpa después de su polémico trato contra las mujeres periodistas, a quien las llamó muñecas de la mafia? ¿Cree que esto es algo como, digamos, viable para que el periodismo siga ejerciendo la libre expresión a pesar de todo? Sí, yo lo veo como positivo esta iniciativa impulsada desde el gobierno nacional, el fondo como tal. Sí veo que es viable, y no solamente eso, sino necesario, porque no solamente lo digo como mujer, sino lo digo como periodista que ando frecuentemente revisando las cifras y que lastimosamente van en aumento.
esas mujeres víctimas en las regiones, sobre todo esas regiones apartadas, como Leticia, en Arauca, bien sabemos como en Belén de los Andaquíes, en Montería y en tantas regiones que han sido golpeadas y que posiblemente esto vaya a favorecer no solamente el acompañamiento psicosocial que lo van a requerir de manera permanente, sino ese apoyo judicial, que tengan un acompañamiento con abogados, con personas idóneas, con, en este caso, profesionales que puedan llevar a final término unas cuestiones que normalmente quedan en el silencio, quedan invisibles, quedan en la impunidad, que no haya más impunidad. Pero por otro lado, pues te comento, más allá de que haya desde el gobierno, en este caso es de Gustavo Petro, esas alusiones a las periodistas de la mafia o muñecas de la mafia, pues él sí hizo digamos, un ejercicio, un compromiso, lo hizo el mes pasado a través de Reporteros Sin Fronteras, que es una organización también que acompaña a periodistas y que me ha acompañado cuando he estado en región, en momentos pues de zonas que nosotros llamamos zonas calientes o zonas complicadas como zonas rojas. Ellos han estado acompañándome por temas de seguridad hacia el acceso a esas zonas y hacia la información y demás. Pues Gustavo se comprometió no solamente a revisar y a tener una conversación mucho más amplia con los periodistas y también a intentar no a generar esos conflictos que también lo hizo tiempo anterior a lo que dijo hacia las periodistas mujeres, es sobre la FLIP. También dijo que era un escenario, pues no los trató bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, él hace un compromiso que es bastante reciente, el mes pasado, y se compromete a no tratar mal a los periodistas, a no hacer esos señalamientos, a no convertirlos, por decirlos de alguna manera, en carne de cañón, en no señalarlos, convertirlos como en tiro al blanco, y más allá es a comprometerse a defender en este caso el buen periodismo y a tener un escenario donde la amplitud y la comunicación sean como más a la par. Entonces él se comprometió y lo hizo a través de una organización que, como los indicó, es RCF, Reporteros Sin Fronteras, y pues que yo aplaudo esto porque la idea es que en vez de poner a la palestra pública los periodistas que han ayudado a que se denuncien y a visibilizar muchas cosas que pasan en este país, tanto de corrupción, narcotráfico y otros episodios lamentables para el país, han sido gracias a la democracia y gracias, en este caso, sin periodismo no hay democracia. Entonces, celebro que haya habido, digamos, este proceso a través de Reporteros Sin Fronteras como puente para que el gobierno haga unos compromisos que se requieren directamente por respeto a esta labor, a este bello oficio, que exige muchas cosas, incluso a veces nos exige nuestra propia tranquilidad y nuestra propia vida. En el caso de Ginette Bedoya, más allá de su propia vida, fue su dignidad, su tranquilidad, y pues que a la hora del té, pues que sí necesitamos y sí veo viable y sí veo necesario. Incluso hago un saludo a todas otras entidades de cooperación internacional y hacia todos otros fondos multidonantes para que también se unan a este fondo. No es hora de callar, que se hace necesario no solamente para las ciudades como Bogotá, sino sobre todo para esas regiones apartadas, esos municipios que muchas veces no van a encontrar una luz o que esto se convierta en una luz al final del túnel y que no queden sobre todo estos crímenes en la impunidad. Hay otra pregunta que me llama mucho la atención y que me gustaría hacértela, mi querida Marcela, y es, ¿cómo desde los medios de comunicación pueden trabajar en una estrategia inclusiva sin tener que discriminar a ninguna persona? Y al mismo tiempo, respetar la libertad de expresión como lo está contemplada la Constitución Nacional, que en ningún momento se puede censurar, porque eso sería una violación tremenda. Entonces, ¿qué se debe hacer los medios de comunicación para que no solamente mujeres como tú, sino de todas en general, todas, independientemente de su profesión, tengan ese mismo respeto, puedan hablar, puedan salir adelante, puedan empoderarse en un mundo tan diversamente cambiante? Pues primero es un tema cultural.
Entonces necesitamos es formación, formación, tener una voluntad de querer esa formación, de construirnos directamente con otros grupos, otras comunidades, estar en permanente capacidad de diálogo, tener una apertura para escucharnos. Escucharnos es una nueva forma de aprender a saber narrarnos también. Si nos escuchamos, sabremos narrar, narrar esas cosas malas que pasan entre los territorios y yo creo que en los medios de comunicación se tienen que revisar esas directrices editoriales que se mantienen, porque muchas veces cometen algunos errores en que, aunque hablen, digamos, de diversidad, hablen de género, hablen de equidad, ecuanimidad, entre otros, pues esa ley de cuotas, por ejemplo, en que seamos una paridad, digamos, en las salas de redacción a veces no se da, o que haya cierto, como se diría desde la FECOLPER, que es la Federación Colombiana de Periodistas, cierto abuso de poder, digamos, del jefe cuando es el editor sobre la periodista que es mujer. Entonces, como que intentan generar ciertos abusos del poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, es revisar esas directrices editoriales que estén guiadas hacia unas cuestiones mucho más de apertura, a evitar esos sesgos, ya sea por género, raza, inclinación sexual o algunas otras cosas. Pero yo sí creo que la apertura está en lo cultural, en que queramos, por ejemplo, darle voz a otras mujeres. Por ejemplo, yo soy mujer y me gustaría tener al lado muchas más mujeres y que vengan desde diversos sectores, desde los indígenas, los afro, entonces, y que vengan desde distintas, no sé, ciudades, territorios. Es importante escucharnos. Creo que lo que dije es saber o aprender a escucharnos para poder aprender a narrar todas esas lógicas, esas necesidades que hay desde las regiones. Yo puedo estar diciendo unas cosas que representen a algunos, pero seguramente me faltarán a otros. Pero creo que es necesario unas salas de redacción mucho más abiertas al diálogo, a escucharnos, a darle apertura, a darle oportunidad a todas esas que no pueden hablar. Marcela, ¿tú qué le dirías a todas las mujeres que nos están viendo y al mismo tiempo nos están escuchando para que no se queden calladas? Como dice por ahí nuestro querido colega, denuncien y sigan adelante con sus objetivos, con sus proyectos, con sus planes, más que todo en este complejo mundo del periodismo, porque ha sido bastante complicado relacionarnos los unos con los otros. ¿Qué le dirías a las mujeres? Y si tú tuvieras la oportunidad de tener al presidente enfrente tuyo, ¿tú qué le dirías para decirles, venga, ayúdenos a ejercer la verdadera libertad de prensa? A las mujeres, en primer lugar, decirles que pues que sigan apoyándose unas con otras. Yo creo que apalancarnos entre mujeres y ayudarnos también aprendiendo de los hombres, porque esto no es únicamente exclusivo de un género, sino apoyarnos entre todos, entendernos y complementarnos. O sea, la complementariedad entre unos y otros se hace necesaria, pero sobre todo a esas mujeres, pues que es un poco menos lo que a veces se gana porque hay una brecha salarial, pero también hay una brecha también de los estudios y que hoy por hoy eh, tanto en la academia, ya sea virtual o presencial, somos mayoría, somos un 51% que estamos llegando a la academia como mujeres y eso hay que celebrarlo. Entonces yo invito a las mujeres que se sigan formando, que nos sigamos apoyando, que sigamos construyendo país, que sigamos construyendo un periodismo de calidad, ético, con profundidad, investigando, a pesar de la mismo duro que tú ya dijiste que puede ser el oficio, pero es bastante gratificante avanzar sobre todo en procesos como de periodismo investigativo, que es lo que en muchos casos ha salvado al país, digamos, dejando algunos avances gracias al periodismo investigativo. Entonces yo diría que no se queden calladas, que avancen, que se sigan fortaleciendo desde lo profesional, que sigan llegando a las aulas, que sigan creyendo en sus capacidades y que yo sé que en el caso estricto de las mujeres, sé que tenemos una afinidad y un sentimiento, una sensibilidad a la hora de redactar, a la hora de investigar, que el otro género no tiene. Entonces, que aprovechemos esa sensibilidad a la hora de contar, a la hora de hacer nuestras crónicas, nuestros reportajes y en general nuestras investigaciones, creo que es clave. Eso por un lado es lo que destacaría. Y al presidente le diría que
sea comprometido y abierto hacia una libertad de prensa con todo el sentido de la palabra, no solamente desde la Constitución y no solamente desde las palabras y las letras, sino desde las acciones. Que de hecho no nos siga cuestionando o señalando a través de sus palabras, sino que todo sea una apertura a que nos, digamos, nos garantice, nos dé seguridad, sobre todo a los periodistas de regiones. En Bogotá es complicado, pero la situación tanto de empleabilidad, de situación laboral, de ingresos y sobre todo de seguridad por amenazas, por intereses políticos, de lo que ellos hacen y que denuncian, se ven puestos en la palestra pública, se ven unas situaciones de inseguridad bastante complicadas. Entonces yo diría que nos brinden, nos dé garantías. Yo le diría, señor presidente, acérquese a los periodistas, hable con ellos, tenga más apertura, ayúdenos de manera democrática, de manera libre, a que esa libertad de expresión, a que no nos cueste la vida seguir investigando, a que no nos cueste la vida ejercer esta bella labor que es el periodismo. El periodismo, yo lo hago desde el primer semestre que lo empecé a estudiar y yo lo estudié por un gran referente que es Jaime Garzón. Jaime Garzón para el país fue y será un gran referente periodístico. Yo lo estudié por él y que yo quiero seguir haciendo directamente periodismo y que nos podamos todos los colegas un día reunir y decir, sí, la situación ha cambiado, ha mejorado para el bien de todos. Eso es lo que me gustaría decirle al presidente, que hayan garantías que sean abiertas, democráticas, para la libertad de expresión, para el ejercicio libre de nuestra profesión como periodistas, que no nos cueste la vida. Precisamente, Marcela, tengo esa pregunta de bonus track. Si no hubieran matado a Jaime Garzón, ¿qué hubiera sucedido? ¿Habría cambiado el país en muchos temas? Yo diría, me atrevo a decir, con posibilidades de equivocarme, que sí, se hubiera cambiado el país porque hubiéramos seguido con otro tipo de denuncias, con otro tipo de avances de investigaciones, con otro tipo de información, con una libertad mucho más amplia. Eso hubiera generado que posiblemente no solo yo, sino otros colegas hubieran sido más. O sea, que no solamente seamos los que estamos, sino que hubiera multiplicado la posibilidad de inspiración para otros periodistas. Que no haya periodistas que estén exiliados, que estén acallados, que estén censurados o autocensurados por el miedo que pudo haber causado este magnicidio de Jaime Gastón. Yo creería que si se hubiera cambiado el destino o el presente del país hubiera sido, sería otro. Marcela, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para analizar este tema tan importante que vale la pena tenerlo en cuenta, que vale la pena trabajar por el bienestar de todos y todas los colombianos y las colombianas para construir el país que queremos. Y por favor, regálenos tus redes sociales para que te contacten, para que te brinden asesoría, lo que quieran, y que sigamos defendiendo esta bella labor que es el periodismo, a pesar de ser complejo en muchas cosas. Sí, muy complejo, pero definitivamente toca seguir, no podemos parar, debemos comprometernos cada vez más, porque lo que yo dije lo creo profundamente, sin periodismo, sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Necesitamos por democracia continuar esta bella labor a pesar de lo complicado que pueda ser. A mí me encuentran como Mandarina Zuluaga Contreras en las redes sociales como Facebook, X e Instagram y pues con mucho gusto también de poder hablar, conversar con otros colegas, hacer apertura, digamos, y hacer alianzas, ¿por qué no?, hacia temas que sean de investigación. Muchas gracias, Fabio, por invitarme a a tu podcast, a tu, en general, a tus diálogos, a querer hablar en forma de análisis y con apertura hacia temas como este fondo, que es bastante importante, que son temas de actualidad, pero que son temas también de profundidad. Entonces, muchas gracias por preocuparte también por estas situaciones, que bien lo explicó Ginette Bedoya en varios momentos, que toca unir fuerzas definitivamente, y pues que esto también ayuda, que los medios ayuden a visibilizar todas estas iniciativas, pues definitivamente es apostarles, darle un granito de arena, aportarle a la situación. Y pues muchas gracias a ti por la invitación. Como siempre, un gusto y muy buena conversación.
Gracias a ti, mi querida Marcelita Mandarina, uno agasteno con nosotros en el podcast Tu vida con más estilo de estilo digital. Ya lo saben, www.estilodigital.com.co, para que no solamente se enteren de temas de tecnología, sino también de bienestar, salud, estilo de vida, entretenimiento, moda, cine, ciberseguridad y otras cositas más. Y nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, @estilosdigital.com, para que lleves tu vida con más estilo. Soy Fabio Andrés López, nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao.